Y por supuesto que el tema del día tiene que ver con los vaivenes de la economía y especialmente de los mercados, ¿no? El dólar, el riesgo país. La pregunta es ¿por qué pasa esto en la Argentina? ¿Cuál es el riesgo de la Argentina? Nos acompaña el economista Ramiro Castiñeira, gracias por venir, ¿Qué tal? ¿Cómo economista están? jefe Buen día. de Econométrica. Ramiro, antes que nada, ¿qué puede pasar hoy, después de lo que fue un jueves tan complicado en este escenario Sí. político y económico? Mira, Argentina hay dos grandes riesgos, el político y justamente el económico. En el político, mira, Argentina es un país muy particular porque después de la caída del muro de Berlín son pocos los países que se están preguntando cada 4 años si quieren ser capitalistas o socialistas. Y la pregunta no es menor, porque Argentina pareciera que está en ese todavía, en esa duda, si hay que apoyar a Maduro o a Guaidó, si hay que tener relaciones internacionales con el G20 o con Irán, Angola y Venezuela. Eso tiene mucho que ver con lo que ha manifestado el presidente Macri en las últimas horas, con las dudas que hay en los mercados internacionales de lo que puede pasar en el país. Los consensos políticos en Argentina son mínimos, ¿no? Donde hay cosas que en Estados Unidos republicanos y demócratas no ponen en duda. La economía de mercado, los precios libres, que el sector privado es quien genera el empleo y la producción, impuestos lo más bajo posible, todas esas cuestiones que son básicas y después discuten otros temas, pero esos consensos mínimos, un Estado sin déficit, son cuestiones básicas para el resto del mundo que en Argentina todavía discutimos estas cuestiones que son básicas. De todos modos, dijiste un Estado sin déficit. La Argentina va tendiendo hacia la reducción del déficit. En cuanto al respaldo internacional, sesionó el G20 hace poquitos meses. ¿Por qué la desconfianza? Digamos, si todo eso se está dando, entonces, ¿por qué la desconfianza? Mira, en el 2015 se cerró con un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. Macri, antes de tocarle el timbre al FMI, tenía un déficit fiscal de 6 puntos del PBI. Hoy, este año, supuestamente, después del ajuste, vamos a tener un déficit fiscal de 4 puntos del PBI, es decir, de 7 a 4. Ahora, hagamos la comparación con el resto del mundo. En Europa, el máximo tolerable para ser parte de la Unión Europea es 2% del PBI, un déficit fiscal de 2% del PBI para los países endeudados, lo cual sería la categoría de Argentina. Es decir, Argentina, después del ajuste, aún así tiene el máximo, tenía el doble del máximo tolerable. En consecuencia, todavía hay muchas dudas en la parte fiscal y evidentemente también en la pata monetaria, porque si la inflación de marzo fue 4,7 y está dando para este mes arriba de 4, es decir, hay dudas en lo fiscal, hay dudas en lo monetario, hay dudas en el programa monetario y hay dudas en lo político. Todo eso se suma en un riesgo país de 1000 puntos. Bueno, ese riesgo país de 1000 puntos no es el histórico. Hubo picos mucho más altos. Para la economía doméstica, para que la gente entienda la que está en su casa, ¿esto qué puede significar, por ejemplo, cuando vaya al supermercado o cuando abra el dólar hoy? ¿Puede tener alguna incidencia? Mirá, estos son, lo que está resumiendo hoy el riesgo país es justamente riesgo. Todavía el evento no sucedió, ¿no? El riesgo es que Argentina entre en default, si querés, pero todavía no sucedió. A ver, Bueno, hay que hubo tener dos claro... picos, ¿no? 2003 y 2008 en relación a eso, en Sí, ese momento. exactamente. Superábamos los 7.000 y 6.000 bueno, es que puntos. ahí entramos en default y después... Claro, después nos manteníamos en default. Después nos mantuvimos en default. O sea, a ver, hay que tener en cuenta que Argentina vivió de la soja, después vivió de las reservas, de las AFJP, después empezó a vivir de la deuda y ahora empezó a vivir del fondo. Es decir, siempre buscamos saber quién va a financiar al Estado, porque la verdad que con la presión impositiva que tiene Argentina, que es récord internacional, no podemos mantener este Estado. Aún después del ajuste que estamos haciendo este año, ya te digo, es un déficit todavía más grande que cualquier otro país desarrollado. Es decir, las dudas sobre Argentina es cuándo van a vivir de ustedes, de sus propios recursos y no estar pidiendo plata en el exterior. Ahora, Ramiro, con respecto al dólar, la semana pasada el Banco Central había anunciado que se achicaban las bandas de flotación, de intervención, eso supuestamente había traído tranquilidad, duró una semana. ¿Por qué? Mira, el programa monetario o el programa directamente con todo el FMI cierra todo lo que es el programa financiero, ¿no? Y pone un objetivo muy claro en el programa fiscal, ¿no? Es decir, se hace cargo del pago de la deuda y se hace cargo del déficit fiscal. Ahora, en política monetaria, lo que fue el aumento en su momento LEVAC, ¿no? Que terminó ahora en lo que se llaman las LELIC,
que genera una creación de dinero que no se pudo frenar. ¿Por qué? Porque si bien ahora el Banco Central no financia directamente al Tesoro, que lo cual es correcto y en ningún país del mundo se hace, es decir, eso está bien, pero tampoco esto de que el Banco Central tenga un stock de pasivos que le genera pago de intereses, eso tampoco sucede en el resto del mundo. Además, O sea, intereses que superan el 70%. para que tengas una idea, intereses del 70% que le generan al propio Banco Central una emisión monetaria del equivalente a $1.000 millones de dólares mensuales, lo cual no cierra. Claro. O sea, el Banco Central para poder pagar tantos intereses y no quebrar es devaluando la moneda. Entonces, está en una política monetaria donde el propio Banco Central es el que tiene que devaluar la moneda para no quebrar. Es ahí la inconsistencia que el mercado dicen, muchachos, esta inflación del 4,7 después de hacer esta política monetaria, evidentemente el problema está dentro del Banco Central. Ramiro Casiñeira, muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Hasta cualquier momento.